Muy buenas noches, apreciados amigos. Estamos en una edición más de Palabra de Mujer a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana, agradeciendo siempre la transmisión de BHTV. En esta oportunidad tenemos como invitada especial a la doctora Paola Martínez. Ella es abogada de la Red Nacional de Familia RENAFAM, quien está con nosotros para presentarnos un tema muy importante del cual tenemos que conversar. El tema es la falsa lucha feminista, caso Mayra Couto. Buenas noches, apreciada Paola, ¿cómo estás? Cuéntanos acerca de tu impresión respecto al caso de Mayra. ¿Qué tal? Muchas gracias Mariela, la Coordinadora Republicana, Palabra de Mujer. Realmente ya creo que palabras no caben, ¿no? Al ver cómo se destina dinero público para fomentar, ¿no?, ese tipo de ideología feminista, estando en un estado de emergencia, habiendo necesidad de oxígeno, habiendo necesidad de comida para los peruanos. No entendemos cómo el Ministerio de Cultura pueda destinar presupuesto público que es de todos los peruanos, ¿no?, para poder implementar estas ideologías que cada vez más ya no se hacen extrañas, ¿no? Sabemos que el Ministerio de Cultura es una máquina, ¿no?, a favor de todas estas ideologías, y bueno, si bien ahorita no es el tema electoral, pero por ejemplo, digamos, el único candidato que ha indicado que es necesario reducir el Estado a través de la reducción de ministerios, por ejemplo, es Rafael López Aliaga, y por eso creo que lo están atacando de una forma tan increíble. Y yo creo que es una medida muy necesaria, porque el Ministerio de Cultura debe ser una oficina adscrita al Ministerio de Educación. Finalmente, desde su aparición hasta ahora no ha habido sino denuncias. Tenemos el caso del señor Richard Swing, entre otras denuncias, donde lamentablemente vemos pues es un despilfarro total del presupuesto público, del dinero que ahora más que nunca necesitamos, ¿no? Y bueno, es 75.000 soles que el Ministerio de Cultura está otorgando al proyecto ganador de la señora Mayra Couto, que por cierto es una, bueno, para nuestros amigos que no, tal vez no la reconocen o no se recuerdan de ella, es una actriz que participó en esta serie Al fondo hay sitio, y bueno, y su verdadero nombre pues es Mayra Araceli López Couto, ¿no? Y lo que sorprende es que ella rechace el apellido paterno, ¿no? Su apellido es López, apellido paterno, y vemos por allí más o menos, y también por sus declaraciones, que tal vez tiene un problema muy fuerte con el sexo masculino, que tal vez eso viene de casa. No sabemos su trasfondo familiar, qué es lo que sucedió, pero como comentaba contigo, Marielita, creo que esta actriz pues ha internalizado muy al fondo el personaje de esta famosa serie Al fondo hay sitio, que es Grace. Ha internalizado a tal punto que ha creído, ¿no? Ha hecho suyo el papel, y es que ella habrá dicho, pero finalmente Grace es Mayra y Mayra es Grace, y debido obviamente a estos problemas seguro familiares, problemas con el sexo opuesto, y llega pues a Cuba, y es una presa fácil de poder ser adoctrinada, una presa fácil de poder ser transformada totalmente en un pensamiento feminista, que ella la escuchaba en una entrevista, lo que busca es feminizar el mundo, ¿no? Y por eso ella es su término de munda, porque dice que es necesario que el feminismo sea el único lenguaje que podamos hablar, y realmente pues esa no es la solución para los problemas que ella pretende o que el feminismo pretende solucionar a través del feminismo, ¿no? Hay un perfil que se repite en personas que han estado dentro del feminismo y que luego han salido de ser activistas, digamos,
pero que ellos señalan en algún momento que justamente han tenido conflictos internos dentro del hogar familiar, un tema de no buenas relaciones con la figura paterna o la figura de los hermanos, como el caso de Sarah Winter, ¿no? Que contaba realmente su antecedente familiar, y de alguna manera estas chicas son presas fáciles de caer en una corriente ideológica radical que aparentemente les vende pues una idea de que les va a empoderar, las va a hacer las ganadoras del mundo, las que van a reivindicar sus derechos que en algún momento fueron vejados, las internalizan como si todo el tiempo ellas fueran víctimas y que tienen que luchar aplastando a quien sea, especial al hombre, porque obviamente lo visibilizan como el enemigo, para recuperar un poder que supuestamente han perdido. Y ahí está el tema, cuando ella habla de este programa que ha ganado, ¿no? Y una parte que dice mi cuerpo, mi decisión, afectando lo que es el lenguaje, haciendo uso del lenguaje inclusivo y destruyendo o atacando directamente el uso del lenguaje correcto, el lenguaje español. Vemos pues que esta corriente feminista pretende hacer unos cambios ya de orden neurológico, porque al cambiar la forma de hablar, también cambias la forma de pensar. ¿Qué opinas al respecto? Sí, definitivamente es un engaño total, tanto el feminismo como el lenguaje inclusivo. Lo que tratan pues es ellos es, en primer lugar, sensibilizar, ¿no? Utilizar bastante eufemismos y luego establecer e imponer una manera, una única forma de establecer un nuevo lenguaje, ¿no? El tal famoso lenguaje inclusivo, lo que más bien, en vez de incluir, más bien lo que hace es excluir, ¿no? Porque, por ejemplo, el manual de lenguaje inclusivo acá de Perú, aprobado por el Ministerio de la Mujer, lo que hace es recomendar que las instituciones públicas no utilicen palabras que hacen más bien y que describen las características naturales de hombres y de mujeres, como por ejemplo paternidad, maternidad, instinto maternal, masculinidad. Entonces te das cuenta que cuál es el objetivo al decir y al proponer a las instituciones para la redacción de los documentos oficiales dejar de utilizar estas palabras. Lo que más bien, lo que se quiere es quitar del mapa y del léxico toda referencia a lo que nos caracteriza como hombres y mujeres, ya sea por características naturales, psicológicas, morfológicas o propias de un proceso natural, como por ejemplo es el embarazo y el instinto maternal, ¿no? Que tienen todas las mujeres al momento que salen embarazadas. Entonces lo que se trata más bien es de excluir, de reducir, de menoscabar los roles naturales de hombres y mujeres. Y eso es algo pues que no se va a poder hacer, pero eso es lo que se pretende y por eso la utilización de estos símbolos, pues como la X, la arroba, ¿no? O el cambio del E, y finalmente pues caes en un ridículo que hasta la Academia Real Española ya se ha pronunciado, y tenemos innumerables de memes, pues que se ve claramente la imposibilidad en algunos casos de poder, inclusive ellos, poder utilizar el lenguaje inclusivo en ciertas palabras, ¿no? Entonces, bueno, eso es triste Y mira, cómo va el al respecto mundo. justo Sergio Galiani hace poco se pronunció, alguien que es de la farándula del medio donde Mayra se desenvuelve, se pronunció respecto a eso, también un poco haciendo hincapié en que le parecía ridículo, ¿no? Este tipo de expresiones cuando fue a un restaurante y le dijeron algo de las chiques, ¿no? Entonces él Sí, hizo todo un pronunciamiento al respecto, ¿no? sí, sí, en realidad sí, y vemos que el Ministerio de Cultura también está bajo esta línea, también ha tenido publicaciones en este sentido utilizando pues este lenguaje inclusivo que realmente, como repito, no incluye a nadie, más bien excluye, porque si hablamos de verdaderas poblaciones vulnerables, tenemos pues a las personas con capacidades distintas a las cuales no son consideradas, no son consideradas como las personas que tienen algún problema fonético, visual,
de discapacidad por inmovilizarse porque no tienen algún órgano. Entonces realmente son poblaciones que merecen toda la atención del Estado, algunos por tener alguna enfermedad tan grave que sea insostenible, que sea cubierta por la familia, y es allí donde el Estado debería intervenir. Sin embargo, vemos que esta agenda pues está imponiéndose, y parte de eso también es responsabilidad del Ministerio de Cultura, ¿no? Y volviendo, digamos, al tema de un poco que también ha sido notorio, pues, ¿no? El caso de Mayra Cuoto, este título de proyecto, que vendría a ser el piloto de serie, el cual ha sido uno de los ganadores, entre otros tantos, yo he conseguido el acta de evaluación por el cual el jurado, un jurado propio de ese Ministerio de Cultura, yo me tomé el tiempo de buscarlos, ¿no? En Facebook, porque ahora uno puede saber en Facebook finalmente qué corriente ideológica puede compartir, pues, ¿no? Y uno de los jurados, por ejemplo, es Gabriela Yepes, que es una directora de teatro feminista, ¿no? Que, por ejemplo, les voy a leer qué es lo que dice. Dice: el teatro es un mundo donde se entrecruzan muchos roles, pero el rol patriarcal por excelencia, como en tantos otros ámbitos, fue siempre el de director. Y continúa y continúa, y tenemos otro participante del jurado que es un extranjero, es un italiano, no sabemos cuánto está destinando el Ministerio de Cultura por pagarles a ellos, ¿no? El otro, bueno, no lo he podido ubicar, digamos, en redes, pero acá estamos viendo una gran suma de dinero si sumamos en el total. Son 75.000 por cerca de, a ver, estamos hablando de cerca alrededor de 10 proyectos, ¿no? 10 proyectos Wow. multipliquen, señores, 75.000 soles. Y en el caso de la señora Mayra Cuoto, es parte de su serie que ella la ha titulado Mi cuerpo, mis reglas, ¿no? Y el ganador ha sido un piloto de serie llamado Estafada. Y les voy a leer la, el comentario, ¿no? de este jurado, que ha sido por unanimidad, y lo ha evaluado de esa forma. Dice: por su apuesta por la comedia de situaciones con originalidad y con enfoque de género, por su manejo de recursos técnicos, logísticos y artísticos que lo vuelven factible y de alcance nacional y regional, ¿no? La persona jurídica es Berman Was Right Films, Sociedad Anónima Cerrada, y bueno, pues es terrible que el Ministerio de Cultura esté fomentando, aprobando, destinando presupuesto para este caso, y bueno, sobre todo, Increíble, habiendo otros increíble proyectos. cuando prioricen el tema con el enfoque de género, ¿no? Y ahí tenemos toda una corriente ideológica plasmada en una política pública que está muy lejos de representar la lucha por la igualdad entre hombre y mujer, ¿no? Y lo triste del tema es que ese tema de género, como se ha visto en la resolución 305 del 2015 del Jurado Nacional de Elecciones, cuando ponen la relación de requisitos para presentar los planes de gobierno, señalan que tiene que tener igualdad de género. Y ahí precisan género, entre paréntesis, mujer y comunidad LGTBI. Entonces ahí hay todo un tema que precisa que el enfoque de género no es como lo venden, igualdad de hombre y mujer, sino igualdad de mujeres y comunidad LGTBI, o sea, de hombres que se autoperciben como mujeres. Y ahí viene todo una serie de consecuencias que en otro programa lo podríamos conversar, pero volviendo al tema de esta falsa lucha feminista, ¿tú crees que realmente con esta corriente se logra reivindicar derechos de la mujer? No, para nada, es la utilización de la problemática real de mujeres para la consecución de otros fines. Eso es lo que es el feminismo. Y yo escuchaba a Mayra Cuoto en una entrevista larga que tuvo con un medio aquí. Ella decía: el feminismo es buscar la igualdad entre hombres y mujeres. Y eso es totalmente falso. Eso es, eso es una falacia, ¿no? Es una falacia que lamentablemente se ha introducido, como tú comentabas, el ejemplo del jurado, se ha introducido de tal forma al Estado que se ha hecho
se ha implementado ya en la política pública y en varias instituciones. A ver, desde mi punto de vista, reconozco que las mujeres sí tenemos ciertos problemas y el feminismo ha sido a ver, astuto de poder captar estas luchas que en cierta forma tal vez y en diferentes periodos, pero la sociedad, el Estado tal vez tomó un poco de silencio sobre ciertos puntos que sí son necesarios, ¿no? Poder reforzar, ¿no? Ante este vacío, el feminismo toma estas causas justas, algunas, no todas, y establece y propone ciertas medidas, concepciones, ¿no? Pseudoteorías que finalmente no van a buscar la solución, porque el feminismo plantea problemas reales, pero no soluciones que van a atender la problemática de la mujer, como por ejemplo es el Y, tema de la violencia contra la mujer. ujú, Bajo un enfoque patriarcal no vas al origen, a la causa del problema. ujú. Y entonces seguimos gastando y destinando presupuesto público y finalmente nunca bajo un enfoque de género vamos a reducir la violencia contra la mujer y la violencia hacia la familia. Excelente, sí, pues ahora hay otro tema hablando de estas implicancias de la lucha feminista. Hablamos básicamente de Ana Estrada, ¿no? Ella es una feminista convicta y confesa que también, bueno, obviamente ha enarbolado la bandera pro aborto, ¿no? Y señala que ella, por su derecho a decidir para tener un suicidio asistido, que no es otra cosa que la eutanasia, y que realmente es homicidio piadoso, está calificado como homicidio piadoso, es un delito. Sin embargo, lamentablemente el juzgado ha resuelto a favor, obviamente un juzgado ideologizado. ¿Qué opinas al respecto? En primer lugar, para mí es doloroso ver cómo esta agenda utiliza mujeres para su causa. Y es tan triste ver cómo Ana Estrada piensa que ella es la mártir. Ella va a ser la mártir, ¿no? De esta causa de la eutanasia, la primera en la cual se va a aplicar la eutanasia a nivel de Estado, ¿no? Y pues como bien lo decías, de sus publicaciones, dime lo que tuiteas y te diré quién eres, ¿no? Dime lo que compartes y te diré quién eres. Y eso es fácil de saber si uno entra pues a su Twitter, a sus redes, a sus publicaciones. Y hace poco vi un reportaje donde enfocaban justo su librero y en su librero había el libro de Kate Miller, o sea, sabemos que es una feminista, o sea, ella realmente como psicóloga ha tenido esta formación feminista porque sabemos actualmente que las facultades de psicología pues están con este enfoque de Foucault, de Simone de Beauvoir, Kate Millett y todas estas ideólogas de género pues que lamentablemente han inundado todas las facultades. Entonces, este estado más la situación de su salud, lo que ha conllevado es que ella pueda solicitar esto y que es una lucha que ella ya viene teniendo de años y que lamentablemente la Defensoría del Pueblo, siendo una institución que debe velar más bien por la dignidad humana, que debe velar por la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, porque así está en nuestra Constitución. Sin embargo, lo que hace la Defensoría nuevamente, destinar presupuesto público, en vez de pedir al gobierno plantas de oxígeno. ¿Por qué? Porque las personas quieren vivir, porque eso es lo normal, lo común de todo ser humano, vivir. Se aferran a una máquina respiradora, se aferran a un balón de oxígeno, pero eso no le importa, ¿no? No le importa a la Defensoría del Pueblo y pues bueno, tenemos este tipo de sentencias también porque estamos viendo una interpretación evolutiva de la Constitución que es una línea a nivel mundial, donde si la Constitución dice A y tú debes interpretar A, pues con esta nueva teoría de la convencionalidad, de la Corte Interamericana, y estas nuevas interpretaciones, lo que están haciendo más bien es extender totalmente el concepto, ¿no? La definición de un artículo, lo que defiende, lo que protege, y si bien significa A, pues ahora significa A, B, C, D hasta la Z, y si quieres lo elevas a la potencia, inventas tu derecho y haces un marco jurídico. Y eso es lo que ha pasado con este juzgado, 11º juzgado constitucional, que ha resuelto pues
en contra, transgrediendo nuestro marco normativo. No hay ningún sustento ni jurídico, legal, político, económico ni ético que sustente la eutanasia, ¿no? Vemos una vez más cómo esta agenda se agarra, ¿no?, de las maderas del Estado. Es necesario que estas ideologías por sí solas no se aplican, se aplican a través de la implementación y operativización del Estado. Y lo peor es que yo quiero acá, mis amigos, comentarles, porque tuve acceso a la sentencia, pude leer un poco la sentencia. La Defensoría del Pueblo no solamente estaba pidiendo la aplicación de eutanasia para Ana Estrada. Lo que estaba haciendo la Defensoría inclusive es demandar en uno de los puntos que el Ministerio de Salud y ESalud realicen una directiva para la aplicación de la eutanasia acá en Perú. Imagínense que, claro, ese punto se ha sido declarado improcedente porque si no el juez ya se iba, pues, no sé, o sea, ya se iba encarcelado o denunciado ante la OCMA, porque tenemos un marco jurídico de protección a la vida, tanto en nuestra Constitución como en nuestro Código Penal. En el Código del Niño y Adolescente, o sea, tenemos nosotros un marco jurídico establecido y que ha sido transgredido totalmente. En el caso de Ana Estrada, particularmente, yo creo que para esta agenda la utilizan, ella cree que es una mártir, y desde el ámbito de la salud mental, yo hace poco justo tuve un vivo en relación a este tema, una transmisión en vivo, y conversábamos con un psicólogo que nos comentaba sobre el tema de los estados emocionales cuando uno afronta ese tipo de situaciones, ¿no? En el caso de Ana Estrada se encuentra un grado de depresión, ¿no? De depresión que la ha tomar esta decisión, y que por más fuerte que se pueda mostrar, finalmente una persona que no está al 100% en su estado de salud mental no puede ser apta, ¿no?, para que se le pueda practicar este tipo de prácticas, y sobre todo que sea implementado a través del Estado, ¿no? Para mí es realmente terrible esta situación y muy lamentable, y más bien quisiera que podamos, no sé, inclusive ir a visitarla, hablarle, porque solamente el escuchar una sola parte, humanamente solamente le hizo escuchar y decidir de esa forma, ¿no? Cuando también hay otras formas y otras Claro. esperanza de vida para ella. Yo creo que ahí toda persona que hable de suicidio está deprimida, definitivamente. Nosotros, quienes creemos en Dios, sabemos que hay una esperanza siempre y una vida, inclusive después de la muerte, y hasta el último momento vivimos. Es un deber, digamos, cristiano, vivir agradecido por el don de la vida que Dios nos da, y solo Él es el que decide hasta cuándo estamos aquí, y lo tenemos como una norma. Por eso es que esta ideología feminista definitivamente es totalmente antivalores, anticristiana. Y bueno, ¿qué le dirías para ir terminando ya la entrevista, un mensaje a estas mujeres que han adoptado esta ideología, de repente a invitarlas a que investiguen más, elaboren más sus estudios, sus análisis, y no adopten esto como una filosofía de vida inclusive? ¿Qué les dirías a estas feministas? Mira, yo creo que realmente el Estado debe preocuparse por el tema de la política de salud mental. Es un tema muy urgente, y más aún en este estado de emergencia debido al COVID, ¿no? A ver, vemos digamos, características tan iguales a todas, que siempre han tenido un problema familiar, han tenido algún problema con la figura paterna, han tenido algún problema con sus enamorados, ¿no? Que hacen que realmente se decepcionen tanto digamos, del rol, se decepcionen tanto de ellas mismas, que busquen, pues, una solución a través del feminismo. Y cuento una experiencia pequeña. Tuvimos una conferencia sobre el aborto en San Marcos. Se sentaron en su mayoría feministas y población LGTBI. Una de ellas tomó el micro y quiso impedir que se siga desarrollando el evento, y en ese momento yo quise quitarle, pues, el micro para que ella ya deje de estorbar, ¿no? Y que se pueda continuar con el evento. Y yo estaba con ese espíritu de ir como que, la lucha, quitarle, ¿no? Pero sentí como Dios me decía, no, de esa forma no. Entonces llegué a ella y no sé por qué, y la abracé. Y cuando la abracé, ella se puso a llorar y me entregó el micro. Y ya luego ella después nos cuenta de Wow. que ella había abortado 3 veces, que había sufrido violencia por parte de su pareja, que había sufrido violencia por parte de su padre,
que siempre ha vivido en un círculo vicioso de violencia. Entonces te das cuenta que realmente hay una causa, hay un adicional que hace que finalmente ellas puedan alinearse ese pensamiento de odio contra el Wow. hombre, que que el hombre siempre es el culpable de todos sus males, que el hombre siempre es el que ha dominado, que el hombre siempre está en este mundo heteropatriarcal, falocéntrico, ¿no? Bajo esta cosmovisión, lo que ellas hacen más bien es odiar, pues, ¿no? Al que debe ser su compañero de vida. Y bueno, si Ujú. alguna de ellas o algún familiar nos está mirando, pues animarles que realmente puedan dar amor. Amor a pesar del rechazo, amor a pesar del odio, y por eso que también a veces nosotros Que como aprendan mujeres, a como perdonar Marielita, también, ¿verdad? claro, también aprender a Ujú. perdonar, y eso es muy importante, y también seguir nosotras como Mariel y otras amigas, ir en contra de esta ideología, ¿no? Ir denunciando es necesario, así como programas como el tuyo, es necesario que se puedan seguir difundiendo, y eso, ¿no, Marielita? Te agradezco bastante, Paola, tu participación y esto, para el 11 de abril, que ya está próximo, unas palabras finales, digamos, para reflexionar sobre quién votaremos realmente, ¿no? Tenemos 5 años que vamos a darle un cheque en blanco a un gobernante y congresistas, y realmente creo que habría que tener un mensaje final para ellos, para la población. Sí, a todos nuestros amigos que nos están viendo, por favor, pedirle bastante responsabilidad respecto al voto que vamos a emitir el día 11 de abril. Recordemos que esa es la mejor forma de protesta a todo este desmadre, a toda esta corrupción. Estamos cansados. Yo sé que varios de ustedes están cansados por tanta corrupción. Han dicho que los políticos siempre son los mismos, pero no perdamos las esperanzas, amigos, no perdamos las esperanzas, podamos votar muy responsablemente, sabemos en la actualidad qué candidato es el que comparte nuestros principios y podamos orientar nuestro voto a estos candidatos, ya sea al Congreso o como presidente de la República, y ser más consciente, ¿no? Ser más consciente y sobre todo seguir investigando, ¿no? Seguir investigando, analizando, y poder sacar nuestras propias conclusiones. Y sobre todo, a pesar del contexto en el cual estamos, los animo realmente a que vayan a votar, porque no vaya a ser que finalmente por un tema de ausentismo haya algún tema de complicación sobre el conteo de los votos, y necesitamos realmente participación para elegir a un nuevo gobernante y representantes del Congreso que puedan hacer renacer nuevamente al Perú del hoyo del cual estamos, y con la ayuda de Dios yo sé que va a salir muy bien. Gracias, Paola, por tu participación y te comprometo para en otra oportunidad tocar otro tema en Palabra de Mujer. Muchas gracias y que Dios te bendiga.